nos habíamos propuesto un vertiginoso recorrido en tren por el corazón de Europa. Una excursión breve pero apasionante que nos llevara a visitar 5 capitales en poco más de una semana. Es decir, un viaje como nunca deben ser los viajes, con prisas y sin tiempo apenas para detenernos. Pero que nos permitiera asomarnos a algunos escenarios principales de los países vecinos y vivir en ellos unos días intensos. Atravesamos las antiguas fronteras europeas siempre sobre vías férreas a bordo de trenes internacionales, algo que se ha convertido en práctica habitual del turismo más joven gracias a las tarifas económicas de Interrail. Incluso aprovechamos las noches para desplazarnos cambiando los hoteles por los coches cama. ¿Nos dormimos ya? Sí, ¿estás cansada? Sí. Entramos aquí. Buenas noches. Que descanses. Tú también. En el anterior programa de Buscamundos les contamos nuestras andanzas por París y Bruselas. Los billetes de Interrail solo son válidos fuera del país de origen. Así que volamos hasta la capital francesa para empezar en ella un enloquecido viaje en tren por Europa. En París nos quedamos 2 noches, muy poco tiempo, pero suficiente para disfrutar de algunos de sus rincones románticos y su ambiente culto. Después, pasamos apresuradamente por Bruselas, una hermosa urbe con fama de aburrida, poblada por políticos y burócratas internacionales. Terminamos la primera parte de nuestro recorrido en Ámsterdam, donde hicimos una fugaz visita a don Vicente Van Gogh y echamos un vistazo a los famosos comercios de diamantes. Sin tiempo siquiera para comer como es debido, entramos en algunos de sus bares más originales y acabamos de mirones del comercio sexual en el Barrio Rojo. Para la segunda jornada, en la que presume de ser la ciudad más liberal de Europa, habíamos dejado el célebre Mercado de las Flores donde, además de tulipanes, se venden quesos y cosas. Cosas tan dispares como adornos navideños y hongos alucinógenos. También haríamos una visita a la casa de Ana Frank, convertida en pequeño museo de la gran barbarie nazi. Daríamos los típicos paseos en barca y en tranvía y miraríamos con curiosidad los polémicos coffee shops donde se fuma marihuana como si se tomara una copa. Saldremos corriendo de Ámsterdam para no perder el tren de Praga, una capital mágica con escenarios dignos de un cuento de hadas. Admiraremos sus tesoros artísticos y culturales, probaremos su cerveza de receta secular e incluso visitaremos un siniestro museo del comunismo. Finalmente, acabaremos viaje en Ginebra, una ciudad llena de cuevas de Alí Baba, donde se ocultan los dineros más sucios del mundo. Pero vamos por partes. Continuemos nuestro relato en Ámsterdam. La mejor forma de moverse por Ámsterdam es utilizando sus 16 líneas de tranvías, que son frecuentes, rápidos, permiten contemplar el paisaje urbano y funcionan hasta medianoche. En uno de ellos fuimos hasta el Bloemenmarkt, el célebre mercado de las flores, a donde cada día acuden centenares de visitantes. Los puestos de venta están situados en grandes plataformas ancladas en el canal de Singel, el mismo lugar al que siglo y medio atrás empezaron a llegar barcazas cargadas de flores. Desde entonces, los tulipanes son un emblema de Holanda. Todo el mundo compra bulbos para que sus brotes anuncien la primavera. Es como regalar una flor a largo plazo. Y cuentan que hay un bulbo, una promesa de flor, por cada habitante de Ámsterdam. Pero al margen de romanticismos, los tulipanes también son un buen negocio. Es la compra favorita de los turistas y representan un importante factor en las exportaciones holandesas. One and one? Yeah. Yes, please. Then better take one more, and then you have 3, and then it's €10. What? We do 3 packages for €10. Sí, pues está muy bien porque son 3 por 2.
Pero no todos son los clásicos tulipanes, aunque haya 700 clases diferentes. Junto a ellos se vende una enorme cantidad de plantas, incluidas algunas flores del mal, también típicas de una ciudad que, desde hace décadas, se jacta de ser la más permisiva de Europa. Entre tantos puestos de flores y plantas encontramos una tienda de champiñones mágicos, es decir, de hongos psicoactivos, unos alucinógenos de efectos moderados, pero que alimentan la polémica sobre los límites de la tolerancia. Lo que sería un delito en el resto de Europa, aquí es mero negocio y se ofrecen muestras para su cata junto a distintos artilugios dedicados al fumeteo. Mucho más inocente y tradicional es el comercio de quesos, otro tipo de tentación culinaria en la que sí caímos. Porque Holanda se enorgullece de producir una treintena de quesos diferentes, aunque los extranjeros apenas conozcamos 4. El de bola, el Gouda y los Leidse y Frese, que saben a comino o a clavo. These are the smoked cheeses. Yes, it's very nice, delicious. This is the cabra viejo, cabra ajo and cabra naturale. Oveja, queso de nueces. Hay otro rincón del mercado donde siempre es Navidad. Un comercio que se ha hecho famoso porque mantiene durante todo el año la oferta de adornos y ropajes navideños. Bolas de cristal, velas, belenes, efigies de Papá Noel y toda clase de cachivaches para la fiesta más universal de la antigua fe cristiana y de los modernos ritos consumistas. Esta tienda está abierta los 365 días del año y es una tradición venir aquí a comprar los adornos de Navidad. Hay de todo, incluso efigies de la esposa de Papá Noel. Además de la habitual clientela holandesa, aquí vienen muchos extranjeros en busca del prestigio viajero que da a regalar un pirulo navideño comprado en Ámsterdam para colgarlo en un abeto arrancado en Minnesota o en cualquier otro sitio lejano. Otro tranvía nos llevó hasta la Plaza Dam, que es el corazón de Ámsterdam. Aquí estuvo situado un dique del río Amstelen, en torno al cual empezó a crecer un pueblo en el siglo XVII. En los laterales, el antiguo Palacio Real y la llamada Nueva Iglesia atraen la atención de los visitantes como principales monumentos históricos de la ciudad. En el centro, un obelisco, en memoria de los holandeses caídos en la Segunda Guerra Mundial, suele servir de referencia y lugar de cita de viajeros. La industria turística mantiene vivas la producción y venta de los tradicionales zuecos, los zapatones de madera que fueron prenda característica de la vestimenta holandesa. Aunque los zuecos ya solo se fabriquen como objetos de recuerdo, hay decenas de modelos diferentes y Lluvia se divirtió jugando a comprobar la incomodidad de unos cuantos pares. Ámsterdam dispone de 600.000 bicicletas para 750.000 habitantes. Es decir, que descontando niños, ancianos e impedidos, aquí todos son ciclistas. Desgraciadamente no tuvimos tiempo para alquilar una bici y nos quedamos con las ganas de darnos una vuelta por un pueblo donde no hay cuestas. La mayoría de las casas del centro son tradicionalmente estrechas por la escasez de suelo y están inclinadas. Las más antiguas, debido a que han cedido los terrenos robados al mar, y las modernas se construyen así para facilitar las mudanzas. Porque casi todos los edificios están dotados de una garrocha donde una polea permite subir y bajar los muebles que no caben por sus angostas escaleras. Por eso dicen que esta es la ciudad europea donde resulta más fácil cambiar de domicilio. El emblema de Ámsterdam, con 3 aspas o cruces de San Andrés, se hace visible en todas partes. Los estudiosos discrepan sobre su significación. Para unos, simboliza las virtudes que la reina Guillermina atribuyó a los lugareños: valor, determinación y misericordia. Para otros, evocan sus 3 mayores desastres históricos: incendios, inundaciones y peste.
Junto a grandes colecciones artísticas y tesoros históricos, Ámsterdam mantiene pequeños museos de gran interés, alguno tan curioso como el dedicado a la evolución de las gafas. Nuestras malditas prisas no nos dejaron conocerlos, pero no quisimos perdernos el más conmovedor de todos. Esta es una de las visitas obligadas en Ámsterdam. La casa de Ana Frank está abierta al público desde 1960 y en su interior estuvo escondida la familia Frank durante más de 2 años. De las 8 personas escondidas en la casa de atrás, solamente sobrevivió Otto Frank, el padre de Ana. El famosísimo diario de Ana Frank fue publicado en 1947 y después traducido a más de 65 idiomas. Vamos a hacer cola. Más de 800.000 visitantes cada año hacen que siempre haya colas interminables para entrar en el escenario de una de las tragedias más conocidas del siglo XX. 2 familias judías se ocultaron en esta casa tratando de escapar a la persecución de los nazis en 1942. Su encierro duró 2 años y medio, durante los cuales una niña de 12 años escribió un diario de sus angustias e ilusiones que sería la más inocente acta de acusación de la historia. Finalmente, los fugitivos fueron descubiertos y conducidos a distintos campos de exterminio. Ana Frank, tras ser enviada a Auschwitz, murió cuando solo tenía 15 años. Después de la guerra, el edificio estuvo a punto de derrumbarse, pero lo salvó la memoria de los más de 100.000 judíos holandeses asesinados por los nazis. La mejor receta para serenar el ánimo en Ámsterdam es dar un largo paseo en barca por sus 73 kilómetros de canales y bajo alguno de los 1.300 puentes que los cruzan. Que si me gusta Ámsterdam, creo que me podría venir a vivir aquí. ¿Y tú? Además de las embarcaciones que hacen rutas turísticas, hay 4 autobuses fluviales con una veintena de paradas que brindan una forma barata y eficaz de contemplar la ciudad. Y también de descubrir algunas de sus miserias ocultas, como los 2.500 modestos hogares flotantes a bordo de pequeños barcos anclados en rincones discretos, porque la pobreza también anida en las entrañas de la próspera Holanda, aunque casi nunca se vea. Ningún visitante joven se va de Ámsterdam sin haber entrado en uno de sus famosos coffee shops, los bares donde se fuma marihuana y se venden distintos tipos y derivados de cannabis. Lo más demandado son los vulgares canutos, que satisfacen a los clientes menos mañosos y a muchos curiosos deseosos de probar el vicio pero incapaces de liar un porro. Entre ellos hay quienes se descontrolan, acaban amarillos y echan la pota en los alrededores. Pero también hay numerosos fumadores habituales que llevan años consumiendo con moderación. Los coffee shops surgieron en la época de los hippies hace poco más de 40 años. Llegó a haber más de 1 millar, pero quedan menos de 300. Pagan unos elevados impuestos y sus precios son caros. Un canuto, 4 euros. Tienen la venta de hachís limitada a 5 gramos y están prohibidos el tabaco y el alcohol, aunque algunos ofrezcan cerveza. Teníamos que seguir viaje. Habíamos comprado el más económico de los llamados pases flexibles de Interrail, que permite viajar en 5 fechas dentro de un periodo de 10 días, y ya habíamos consumido la mitad de las jornadas. De Ámsterdam a Praga, el tren tarda casi 10 horas, así que decidimos aprovechar la noche para viajar. Pagamos el suplemento de coche-cama, pero nos ahorramos un hotel. Esto es un saco sábana. Llegamos temprano a la que sería nuestra escala favorita del viaje, Praga, la mejor conservada de las capitales centroeuropeas. Ya en la misma estación se percibe el ambiente misterioso y nostálgico que impregna a una urbe barroca, cuyo centro histórico es un sinfín de tesoros artísticos extendidos sobre 800 hectáreas a orillas del río Moldava. Basta con un vistazo para entender por qué recibe los sobrenombres de Ciudad Dorada y la de las 100 cúpulas. Nos alojamos en una posada antigua y modesta, pero confortable y no muy alejada del casco histórico. Welcome to the Schnell. I need 1 passport. Thank you. El local rendía culto a una de las leyendas checas más antiguas, el Golem,
una siniestra criatura de arcilla a la que un rabino dotó de vida para que defendiera el gueto contra los ataques antisemitas, pero que se rebeló trágicamente contra su creador. La capital checa dispone de numerosos hoteles acogedores, tanto modernos como cargados de historia. En la ciudad vieja incluso se encuentran algunos sitios singulares donde hospedarse. Este es el edificio más estrecho de Praga. Hay alojamientos para todos los gustos y presupuestos, pero no para todos los visitantes, porque Praga es un destino turístico muy codiciado que atrae cada año a 3 millones de visitantes, y su oferta de habitaciones nunca resulta suficiente. Por eso, conviene reservar con antelación. Una forma rápida y placentera de moverse por la capital checa es a bordo de sus tranvías. Cómodos, baratos y eficaces. Su uso forma parte de las costumbres ciudadanas. Nuestra obsesión por aprovechar el tiempo al máximo nos llevó enseguida al castillo que domina Praga. Las magníficas vistas desde sus miradores abarcan entero el conjunto monumental urbano. Además hay muchas cosas que ver dentro de esta antigua fortaleza que presume de ser el mayor castillo del mundo y cuyos orígenes se remontan más de 1100 años. Sus muros rodean a un racimo de edificios históricos varias veces destruidos y restaurados con distintos estilos. Como residencia de reyes y presidentes, hasta hoy mismo siempre ha sido el centro del poder. A su alrededor creció la ciudad. La Catedral de San Vito ofrece la mayor muestra de arte gótico de una ciudad donde abundan las riquezas arquitectónicas. El esplendor de sus vidrieras y rosetones tiñe la luz de su interior, repleto de tesoros históricos de gran interés, como el mausoleo real o la tumba de San Juan Nepomuceno, de plata maciza. Pero el eco de las bóvedas amplifica el estruendo de los batallones de turistas que la exploran y fotografían, destrozando cualquier posibilidad de recogimiento. El barullo turístico, como constante ruido de fondo, constituye la permanente banda sonora del enorme parque temático en que los grandes turoperadores están convirtiendo a Praga. Entre la noble vecindad de la catedral figura el palacio de William Lobkowicz, la única propiedad privada en el recinto. Fue el museo que más nos tentó por su espléndida pinacoteca que incluye numerosos cuadros españoles. La estancia más famosa del palacio es su salón de banquetes, decorado con frescos mitológicos del siglo XVII. Pero el edificio entero está lleno de miles de obras de arte y antigüedades recuperadas por la familia Lobkowicz tras la caída del comunismo. Entonces, los herederos de la antigua nobleza regresaron del exilio para reclamar las joyas pictóricas que les fueron expropiadas. ¿Están ustedes disfrutando de la pintura de Velázquez? Sí, muchísimo. Nos sorprende que esté aquí. ¿Trabaja usted aquí? Sí, trabajo aquí, soy el propietario. Oh, vaya. Encantado de conocerlos. Es un honor. Siempre disfruto saludando a quienes aprecian la colección. ¿Así que usted es el propietario? Nuestra familia tiene 700 años, así que llevamos aquí mucho tiempo. Yo hablo con acento americano porque mi padre se fue en 1939 cuando llegaron los nazis y regresó tras la guerra, pero vinieron los comunistas y nos echaron. Por eso crecí en América y volví en 1989, así que llevo aquí 20 años. Y en este tiempo hemos conseguido la restitución de nuestra propiedad. Hemos sido afortunados. Sí, fantástico. Es un lugar increíble y una colección maravillosa. Sí, es estupenda. Hemos recuperado los últimos cuadros durante estos últimos 20 años, al igual que los castillos de la familia. Los hemos restaurado y mejorado la colección. Tratamos de conseguir que el público la disfrute. Esto es lo que hacemos. En realidad, tratamos de ponerla al alcance del público lo mejor posible. ¿Y cómo consiguieron recuperar la colección tras los nazis y el comunismo? Fue una tarea difícil. La colección estaba desperdigada por más de un centenar de lugares distintos. Así que nos dedicamos a recuperar el material, reunir documentación, encontrar a los dueños de entonces, negociar con ellos y finalmente traer la colección de vuelta. Luego preparamos el museo y lo acondicionamos para exhibir los objetos y los cuadros, ya que hay maravillosas pinturas en la colección. ¿Cuándo acabaron de reunir todos los cuadros? Durante los años 90 reunimos las piezas.
¿Y cuántos cuadros hay? Hay 1.500 cuadros, entre un total de 25.000 objetos. Hay muchas piezas, pero los cuadros son lo más importante de la colección. Cuadros de Rubens, Bruegel, Canaletto, Velázquez. Obras importantes, y tratamos de que sea interesante para que el público venga a disfrutar y conocer la historia de la República Checa, de estos cuadros maravillosos, de los castillos, y que visite los lugares originales. Es un trabajo increíble porque cada día nos permite contemplar estas maravillosas pinturas. Así que disfruta usted tanto que viene todos los días. Así es, todos los días. Beethoven. Me gusta tanto la música que cada día la escucho y contemplo las partituras originales de cada sinfonía. La quinta sinfonía fue dedicada a mis antepasados. Le pagaron para que la escribiera. Thank you very much. Thank you. Very nice to have you. It's a pleasure. Thank you so much. Thank you. Okay. Thank you. Bye bye. Pasamos de largo por la exhibición de armas de caza, porque, por más valor artístico que tengan, no dejan de ser viejos instrumentos de una actividad que los de Buscamundos repudiamos. Y nos detuvimos a observar las vitrinas donde se encuentra una magnífica colección de objetos que forman parte de la historia de la música. Esto es un manuscrito del Mesías de Händel original y los garabatos que vemos son las correcciones de Mozart. Tengo la carne de gallina. Esa es la firma de Beethoven. La tercera, la quinta y la sexta sinfonía de Beethoven estaban dedicadas a uno de los príncipes Lobkowicz. Qué fuerte, ¿no? Antes de bajar andando hacia Malastrana, el llamado barrio pequeño, los viajeros encuentran una forma tradicional de reponer fuerzas para la caminata. Camino del Museo de Kafka, nos tropezamos con la última gran novedad artística de Praga, la llamada Fuente de los Meones. Dos figuras masculinas que orinan en un mapa de la República Checa. La gracia consiste en que mueven caderas y penes para, con los chorritos, escribir frases célebres. Un dispositivo permite que el público envíe mensajes de texto con lo que quiera que pongan, pero no funcionaba. Resulta que el supuesto museo de Kafka no es tal, sino una exposición permanente creada en 1999 por el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona. Pero no cabe duda de que este es su sitio, porque la obra de Kafka describe el carácter tortuoso de Praga, aunque no la mencione. La escasa aportación museística consiste en cartas personales, diarios, dibujos y fotografías del escritor, además de ejemplares de las primeras ediciones de sus obras. ¿Vamos? Y hay un semáforo. Mucho mejor homenaje al mundo kafkiano es el que, sin pretenderlo, le hace la calle Kozeludzka, que es la más estrecha de Praga. Tanto que, con lógica y sentido del humor, le han puesto un semáforo peatonal. ¿Y estás cansada? Un poquito. ¿Tú? Un poquito también. Es que es mucha paliza esto. Les quedaba mucho que andar todavía, empezando por el Puente del Rey Carlos, que es el mejor sitio de Praga para dar un paseo, sea la hora que sea, pero sobre todo bajo la luz dorada del atardecer. El famoso puente une al barrio pequeño con la ciudad vieja, los barrios históricos en las dos orillas del Moldava. Sobre él se reúne una pléyade de artistas. Unos intentan plasmar el misterio de la ciudad, otros beneficiarse de la riada turística. Nunca faltan los músicos callejeros, aunque sus canciones no sean típicas de Praga. Hay artesanos, pintores, caricaturistas, las mismas gentes y oficios que en todas partes, pero envueltos por el ambiente bohemio característico de Praga. En 10 minutos ya tenemos nuestra caricatura. Se cuentan muchas anécdotas históricas sobre el puente, cuya construcción siguió las indicaciones de los astrólogos de la corte de Carlos IV, buscando que la hora y la fecha del comienzo de las obras formasen una secuencia capicúa de números impares. Se mezclaron miles de yemas de huevo en el mortero que une a sus piedras,
y las leyendas aseguran que algunas de sus 30 estatuas tienen el poder de convertir los deseos en realidad, aunque todas sean copias, porque las originales se conservan en el Museo Nacional. Una banda de jazz ponía fondo rítmico a una ciudad embriagadora. Incluso un instrumento tan elemental como el rascador sonaba de modo espectacular. La plaza de la Ciudad Vieja siempre ha sido el corazón de Praga y el lugar favorito de todos los viajeros desde la Edad Media. Los belgas proclaman que la Grand Place de Bruselas es la más bella de Europa. Aunque las comparaciones sean de mal gusto, está claro que los belgas desconocen el encanto de la de Praga. Entre sus joyas arquitectónicas destaca la iglesia de Nuestra Señora de Tin con su famosa efigie de la Virgen en oro macizo. Pero la mayor atracción está en la torre del ayuntamiento. Frente a ella se congregan multitudes de turistas para contemplar el reloj astronómico que desde hace más de 500 años marca el inexorable paso del tiempo. Aunque su función principal nunca fue dar la hora, sino señalar las supuestas órbitas del Sol y de la Luna en torno a la Tierra, y su movimiento a través de los signos del zodiaco. 4 autómatas representan a la muerte, la lujuria, la vanidad y la codicia. Cada hora, la muerte tira de una cuerda y San Pedro encabeza la procesión de los 12 apóstoles. El reloj es tan hermoso que, según la leyenda, los municipios de Praga dejaron ciego a su autor para que no pudiera recrearlo en otra ciudad. La plaza tiene otra leyenda siniestra. Dicen que por ella deambulan los fantasmas de los 27 líderes protestantes que fueron ejecutados aquí en 1621 y se aparecen cada 21 de junio en el aniversario de su muerte. Llegamos al barrio judío de Josefov en pocos minutos, viajando en un cómodo vagón del metro, a diferencia de los turistas snobs que alquilan automóviles de época. Frente a la sinagoga española nos esperaba Franz Kafka, una estatua de bronce con la que Praga quiso pagar su deuda moral con un escritor al que despreció en vida. Esta es la estatua de Kafka más fotografiada por los turistas. Ponte un poco más a la izquierda. La sinagoga española, construida en el siglo XIX con un estilo morisco, presenta una exposición sobre la cultura hebrea en Bohemia. Otra cosa que no pudimos pararnos a ver, siempre empujados por el reloj. Entre las viejas sinagogas de Praga, la Mainzel destaca por su colección de coronas, escudos y cimeras de la Torá, es decir, de los 5 libros de Moisés, junto a numerosos objetos y símbolos judíos que los nazis recopilaron con la intención de dedicar un museo a lo que consideraban la cultura decadente de una raza a extinguir por orden de Hitler. Muy cerca se encuentra otra joya histórica judía, la sinagoga Pinkas, la más antigua de Praga. Reconstruida varias veces a lo largo de los siglos, nos admiró su espléndida bóveda gótica. Una parte del recinto sagrado alberga el monumento en memoria de más de 77.000 víctimas judías del nazismo en la antigua Checoslovaquia, cuyos nombres cubren totalmente los muros. Lo más conmovedor es la exposición de 4.000 dibujos hechos por los niños internados en el campo de concentración de Terezin. Se calcula que hubo más de 10.000 prisioneros infantiles y la mayoría pereció en condiciones inhumanas. Junto a la sinagoga se encuentra uno de los sitios históricos más imponentes de Praga, el cementerio judío. Fundado en el siglo XV, fue utilizado hasta 1787. Sus lápidas, torcidas y amontonadas unas sobre otras, crean un ambiente caótico que parece diseñado por un escenógrafo loco como plató para una película de Tim Burton. ¿Quieres que te tome yo una foto? Mejor que no.
¿Sois españoles? ¿Vosotros? Sí. Ah, sí, hola. Yo como escuché español, entonces digo, os voy a saludar. ¿Tú de dónde eres? No, yo soy de aquí, yo soy de Praga, sí. Ay, qué bien que hables español, porque así nos puedes contar algo, ¿no?, del cementerio. Bueno, yo siempre digo, para mí es el cementerio más impresionante del mundo. En realidad es curioso esto porque son como 12.000 lápidas aquí arriba que tú puedes ver de difuntos de aquí del gueto judío, de las cuales 12.000 se pueden leer. O sea, como que puedes leer quién es. Y debajo, eso sí que es curioso, porque se estima que en todo el territorio del cementerio hay como más de 100.000 personas enterradas en total. 1.000 personas. Unas encima de otras. Sí, dicen que en algunos lugares hay hasta 11 capas, como que de personas enterradas unas encima de otras. Pero mira, es muy curioso también porque tal como escuché, siempre los españoles se creen que aquí está enterrado Franz Kafka, ¿no? Y yo siempre, cuando lo escucho, por eso también me acerqué y digo, no, aquí no está enterrado, ese está enterrado en otro cementerio que se llama Nuevo Cementerio Judío de Praga. Aquí no está. Pues muchas gracias. De nada, que Gracias. paséis bien, chao, hasta luego. La razón del amontonamiento de tumbas estuvo la discriminación sufrida por la comunidad hebrea, ya que durante 300 años este fue el único lugar donde se permitía dar sepultura a los judíos. El gueto desapareció, pero su cementerio se conservó. Quizás esta sea la tumba más famosa del cementerio, la del rabino Left. Dice la leyenda que él fue el creador del golem. Lo habitual es dejar un deseo en un papelito como este, pero nunca se puede pedir dinero y solo un deseo por persona. Tiene muchas peticiones que atender, el espíritu del mítico rabino, matemático y astrónomo. Ojalá que den mejor resultado que el monstruo de arcilla al que infundió vida con una fórmula mágica. La llamada Ciudad Nueva tiene otros aires. El aspecto de Praga está tan cuidado que hasta se ha minimizado el impacto de la devastadora invasión de grandes marcas y franquicias multinacionales que el país ha sufrido durante las 3 últimas décadas. Afortunadamente, aún se mantienen abiertos algunos de los clásicos locales centroeuropeos donde se puede conversar sin agobios. Les llaman cavarnas, sirven café, té y chocolate con pasteles y congregan a un público reacio a las modas globales. Hay muchas tiendas donde comprar piezas de cristal de Bohemia, que es uno de los recuerdos más buscados por los extranjeros, desde alta bisutería y objetos decorativos hasta vajillas completas, todos con precios que nos resultaron prohibitivos. En una ciudad que invita a soñar, existe un espacio dedicado a una pesadilla. El Museo del Comunismo comparte domicilio con un casino y una hamburguesería. Es decir, dinero fácil, dosis de colesterol y visión negra de la historia como ingredientes de una demoledora receta social. Más que un museo, es una exposición siniestra de recuerdos de una etapa, aún reciente, en la que se anularon las libertades ciudadanas. Fotografías, emblemas, esculturas y objetos de la vida cotidiana reflejan las vergüenzas y miserias de unos ideales traicionados en un país que soportó los kafkianos procesos estalinistas y fue invadido por los tanques soviéticos. Solo visitamos este museo, los viajeros interesados en la política, pero en vez de una visión crítica del comunismo, nos encontramos con una superficial ración de propaganda al estilo de la Guerra Fría. Los visitantes caprichosos son una fuente inagotable de dinero. Al atardecer, fuera ya del horario de visitas guiadas, se echan a callejear con ánimo comprador. En el camino los esperan algunos desheredados que se humillan suplicándoles unas monedas. Las legiones turísticas han llenado la ciudad de tiendas de souvenirs. Entre millares de típicos muñequitos destacan las marionetas. Aunque forman parte de la tradición cultural checa, los extranjeros los ven como simples juguetes. Por eso, junto a los títeres clásicos de la artesanía popular, han empezado a aparecer otros más modernos. Un espectáculo de culto que casi resulta obligatorio en Praga es el llamado Teatro Negro. Aunque hay 5 locales escénicos dedicados al género, nosotros fuimos a la función de mayor éxito, que es Aspectos de Alicia, y cuenta la adolescencia de la niña que visitó el País de las Maravillas. El Teatro Negro
es una invitación a soñar, con un lenguaje universal basado en mímica y trucos de iluminación. Su origen está en la China imperial y sus trucos básicos los copió Georges Méliès en los inicios del cine, pero donde mejor ha arraigado es en el ambiente mágico de Praga. Esta obra lleva aquí cerca de 22 años. Actuamos aquí y allá y tiene mucho éxito. Representamos también otras obras, pero esta es la que más éxito obtiene. Yo tengo que actuar unos 22 días al mes. Eso significa 44 actuaciones, ya que actuamos 2 veces al día, pero es fantástico. Es fantástico. ¿No puedes hablar durante la obra? No hablo, pero realmente a veces lo necesitaría porque hay situaciones en las que, por ejemplo, tratas de mostrar lo que una niña pequeña haría o tendría en su cabeza, pero me dicen, no puedes hablar. Tienes que estar en silencio. A veces es muy difícil y otras veces es más fácil. Por ejemplo, cuando estás enferma y no tienes voz, pues es más sencillo. Habría sido imperdonable que tomáramos un taxi o un autobús en vez de caminar hasta el hotel. Praga es una constante invitación a pasear, especialmente de noche, cuando sus calles se vacían y se puede apreciar mejor su belleza. Entonces, con el silencio y una iluminación magistral, la ciudad adquiere una atmósfera especial. Pero la soledad de la noche también hace más visibles las miserias que disimula el bullicio diurno. Un postrer paseo por el puente del Rey Carlos sirve para desvelar el rostro más amargo de Praga, la marginación y la pobreza que Europa sufre en sus entrañas. Los célebres balnearios checos merecen una rápida excursión que además nos permite ver algo de la geografía del país. Hay 140 kilómetros, hora y media en autobús, desde Praga hasta la hermosa villa termal de Karlovy Vary, un enclave histórico que garantiza una inolvidable jornada de relax a la antigua. Cuentan que el rey Carlos IV, el mismo del puente, descubrió los manantiales calientes de esta región en 1520, cuando uno de sus perros cayó en una poza humeante. El caso es que a finales del siglo XVI ya había por aquí unos 200 balnearios. Se tomen o no las aguas, las posadas centenarias de Karlovy Vary invitan a quedarse. El majestuoso Gran Hotel sirvió de espectacular escenario a James Bond en Casino Royale. En los albergues más señoriales parece que se haya detenido el tiempo, tanto que sus instalaciones tienen un cierto aire decadente, monumental pero anticuado. Claro que también hay balnearios de clase media, más económicos e igualmente placenteros, como el que escogimos los de Buscamundos, para que Miguel se diera un saunazo mientras Lluvia recibía un masaje. Y ahora toca el agua fría. Uf, pero está heladísima. Por fin un masaje. Un poquito flojito lo está dando, el señor. A mí me gusta más fuerte. 30 kilómetros más nos llevan hasta Marienbad, que un siglo atrás se convirtió en refugio favorito de muchos miembros de la realeza europea. Desde entonces ha decaído mucho la elegancia del lugar, aunque conserva el atractivo de sus jardines y sobre todo de una galería de hierro fundido cuyos preciosos frescos admiraron Wagner, Ibsen, Mark Twain y Kipling. Regresamos a Praga exhaustos y hambrientos, así que buscamos refugio en U Fleku, la más famosa de sus cervecerías, donde no hace falta mirar el menú, porque, sin preguntar, los camareros sirven su famosa pivo, que elaboran con los mismos métodos desde hace 550 años, y la acompañan con salchichas, goulash y chucrut. Es una taberna popular, donde se comparten las mesas, y siempre hay música, aunque a veces el repertorio de su acordeonista resulte decepcionante. Por lo menos, no pasa la tuna. Se dice que Praga consiguió escapar casi intacta a las dos grandes guerras europeas del siglo XX porque sus gentes nunca quisieron combatir.
Los checos son pacíficos, antibelicistas y odian el militarismo. Por eso se identifican con el protagonista de la principal novela de su literatura nacional, El soldado Švejk. Aunque no encontramos un solo monumento dedicado a este antihéroe popular, su figura está presente en las calles de Praga. Švejk es un soldado veterano, de carácter pragmático y burlón, reclutado a la fuerza y que siempre se escaquea haciéndose el tonto. Para los checos es un mito equiparable al del Quijote para nosotros. Ah, perdón, yo esta la conozco de algo, me suena mucho su cara. ¿No es usted Puede ser. Lluvia Roja? Lluvia Rojo, sí. Rojo, perdón. ¿Cómo está? Pues yo estaba aquí con Lenka Prohaskova, que es una escritora checa de primera línea, y me está contando sobre su último libro. Que igual nos podría contar ella algo del soldado Švejk. Pues sí, sería estupendo. Si ella está dispuesta. El soldado Švejk es un libro genial. Hoy en día el personaje de Švejk ha quedado reducido a ser visto como un prototipo distorsionado del carácter nacional checo. A mi parecer no es una figura vacía, no es un tonto, sino más bien se trata de un hombre que está muy solo. Uno se da cuenta de esa salvedad al leer el libro. Se ve que Švejk está siempre rodeado de mucha gente, pero en el fondo está solo, y además de solo, enfrentado con el mundo. Es algo básico en la intención del escritor Jaroslav Hašek, que pretendía mostrar la situación de entonces de nuestra patria, de la nación checa, como parte que era del Imperio Austrohúngaro. Es verdad, no obstante, que si lo contemplamos con nuestra visión actual, la situación es parecida a aquella. Porque lo cierto es que la gente está cada vez más atomizada y más aislada. Así que los jóvenes de hoy puede que reconozcan el espíritu Švejk a través de sus propias experiencias a lo largo de sus vidas. Considero a Hašek uno de los mayores autores checos, al igual que Kafka. Si bien a Kafka nos lo quieren robar los alemanes, pero no les dejamos, porque aunque escribía en alemán, era checo. Bueno, muchísimas gracias por todo. Un placer. Gracias. Hasta la vista. Un paseo por la orilla del Moldava nos permitió descubrir la obra más moderna y polémica de la capital. La gente le llama el edificio danzante o la casa de Ginger y Fred, porque dicen que parece una pareja de baile. Lo curioso es que su diseño deconstructivista no desentona en una ciudad de fantasía. Praga está hecha de mitos, desde su propio nombre, ya que el vocablo pra puede referirse a un umbral misterioso. Los más románticos, fascinados por el carácter enigmático de Praga, afirman que efectivamente la ciudad representa una puerta a otras dimensiones. Sería la última nota legendaria de una ciudad fascinante, saturada de elementos literarios y románticos. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Acuerdas de nosotros? Hombre, ¿cómo que no? ¿Qué hacéis aquí? Dando un paseo. Claro, que es bonito porque yo siempre digo, el que no ha estado en Praga y no ha cruzado ese puente de noche, pues no sabe lo que es bonito de veras, ¿no? Porque esto parece artificial, o sea, el castillo. Oye, tú que eres de aquí, a lo mejor nos podrías contar alguna leyenda de este puente. Hombre, leyendas tenemos muchísimas. De puente, a ver, la que se me ocurra ahora... Bueno, hay una leyenda que no sé si os habéis fijado, pero más abajo hay una estatua que representa a San Juan Nepomuceno, un confesor de una reina checa, que se rechazó a decir al rey, o sea, al marido de la reina, las supuestas aventuras amorosas que habrá tenido ella, ¿no? Y él, pues el rey, como dijo, bueno, tú no me cuentas las aventuras amorosas que tiene mi mujer, pues ala. Y lo dejaron torturar, matar y lo tiraron del puente. Y ahora la gente pues toca el relieve de este santo para pedirle deseo. Es muy bonito, es algo típico en Praga. ¿No lo habéis hecho? No, pero lo haremos. Hombre, pues hay que dar marcha atrás y pedir un deseo, ¿eh? Lo haremos. Venga, pues qué encantada, de veros otra vez. Venga, que paséis bien. Chao. Hasta ahora. Nos costó trabajo marcharnos de Praga, empujados por nuestro apretado calendario Interrail. Aún nos quedaba un último trayecto férreo, otra noche de hotel sobre raíles. La dormiríamos acunados por el traqueteo del tren rumbo a Ginebra, la última estación de nuestro enloquecido viaje.
Cuando circulan de día, siempre nos parece que los trenes deberían de ir más rápido. Sin embargo, de noche agradeceríamos que fueran más lentos. Vamos, que nos habría gustado dormir un poco más en vez de llegar a Ginebra al amanecer. Dejamos las maletas en la estación para movernos sin impedimenta. ¿Qué llevas aquí? Nos quedaríamos menos de 10 horas en una ciudad que tiene fama de ser tan cara como poco seductora. Tiempo suficiente para dar un par de buenos paseos y charlar un rato con Jan Ziegler, que es uno de los ensayistas políticos más lúcidos de Europa. Servir de sede a la antigua Sociedad de Naciones y después a grandes agencias de Naciones Unidas, además de a la Cruz Roja, ha dado un carácter cosmopolita a la pequeña Ginebra, porque tiene menos de 200.000 habitantes, pero cerca del 40% son extranjeros con 185 nacionalidades diferentes. Ginebra, en todo caso, es una ciudad fuera de los circuitos turísticos, aunque sea una importante plaza histórica acreditada como lugar de asilo para perseguidos. Lo fue para los calvinistas, para los judíos y hasta para Lenin. Pero los tiempos han cambiado y sus bancos se han especializado en dar refugio al dinero más negro, mientras en Suiza empieza a alentar cierta xenofobia contraria a la tradición acogedora de Ginebra. Borges dijo que esta es la ciudad más bonita del mundo. Don Jorge Luis exageraba mucho. Ginebra tiene su encanto, como todas las ciudades viejas, pero la verdad es que parece una pulcra y adinerada capital de provincias con pocas cosas que ver, tanto que casi lo mejor que se puede hacer por las tardes es merendar en una de sus famosas chocolaterías. El chocolate suizo es tan famoso como el belga. Sus maestros artesanos cobran sueldos de joyeros y la producción de sus obradores se cotiza como auténticos objetos de lujo, fuera del alcance de muchos bolsillos. En esta ciudad están las chocolaterías más caras y más lujosas del mundo. 9 trufas, 15 euros. Ginebra es una ciudad donde no hay excusa posible para llegar tarde. La puntualidad forma parte de su carácter riguroso, de sus tradiciones calvinistas y hasta de su industria más tradicional, porque la relojería es casi un arte popular y abundan las fábricas, los talleres y los comercios de toda clase de cronómetros. Las malas lenguas repiten que la mejor aportación de Suiza a la humanidad ha sido el reloj de cuco. La peor, sin duda, es el secreto bancario que garantiza impunidad a los mayores criminales de todo el mundo. En el centro de Ginebra, los bancos son más numerosos que los bares. Lógico, porque esta ciudad es la mayor caja fuerte del mundo. El hermetismo y las tesis calvinistas sobre el ahorro sagrado forman parte de las tradiciones nacionales suizas. Suiza es un centro financiero desde el siglo XVII. En este país está el 35% de las fortunas privadas del mundo. Los bancos suizos ocultan inmensas riquezas en sus cámaras acorazadas subterráneas, y las leyes amparan los delitos fiscales como fuente de recursos externos del negocio financiero, porque la evasión de impuestos se considera una simple infracción administrativa y los estafadores extranjeros disfrutan de una complicidad bancaria basada en el silencio. De todo eso queríamos que nos hablara Jan Ziegler, el hombre que ha denunciado con mayor firmeza los delitos financieros en Suiza. Miguel y Lluvia tuvieron que esperarle paseando a orillas del lago Léman hasta que finalizó la sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en la que participaba. Esta es una ciudad muy extraña, muy extraña. Para empezar, rebosa de dinero. Es muy bonita, muy agradable, pero de hecho hay miles de millones de euros, de dólares, de francos suizos que están enterrados bajo esta ciudad. La Suisse est le deuxième pays le plus riche de la Terre par habitant, por tête d'habitant. Suiza es el segundo país más rico de la Tierra por habitante, solo detrás de Kuwait, según las estadísticas del Banco Mundial. Aunque Suiza no tiene ninguna riqueza. Hay montañas, glaciares, las nieves eternas, pero ninguna materia prima. Sin embargo, Suiza es el segundo país más rico de la Tierra en renta per cápita. La razón es el secreto bancario, las cuevas de Ali Baba, que reciben el capital fugitivo del mundo entero también. Que la Suiza tan pequeña sin materias primas sea la tercera moneda más fuerte del mundo es debido, lo repito, a ese flujo de capitales en fuga que tiene tres fuentes. De una parte, el capital de la evasión fiscal.
de España, de Francia, de Italia, por miles de millones todos los años. La segunda fuente es el dinero del crimen, el dinero de la mafia mundial, del tráfico de la droga colombiana, de la mafia rusa, etc. Y en tercer lugar está el dinero de sangre. Lo que yo llamo dinero de sangre es la fuga de capitales de países del tercer mundo. Y eso supone que los niños que mueren de hambre en el tercer mundo, que mueren por falta de medicamentos en los hospitales, pagan esas inmensas riquezas suizas. Es decir, ese es el dinero que hay aquí, en esas cuevas, 9 pisos bajo tierra. Hay 9 pisos de cuevas. Y bien, esos miles de millones en dinero del mundo entero, sobre todo del tercer mundo, que están aquí, son pagados por la sangre de los niños del tercer mundo. Se puede decir un poco lo mismo de la evasión fiscal de España, porque son los parados españoles los que pagan la riqueza de los banqueros suizos. Escuchado todo aquello, Miguel y Lluvia fueron a conocer el único banco de Ginebra en el que podrían sentirse cómodos, un banco que no concede hipotecas ni cobra intereses. Estamos en un banco muy famoso de esta ciudad. Es un banco para sentarse y ha batido el récord Guinness por ser el banco más largo del mundo. El interminable asiento de madera se prolonga más de 120 metros junto a los viejos castaños del Paseo Trail. Un escenario idóneo para hablar de amor, o de política, o de fútbol, pero nunca de negocios, porque esta clase de conversaciones transcurren en otro tipo de bancos. Todas las ciudades, incluso esta capital mundial de los banqueros, tienen rincones románticos donde se incuban los sueños y las esperanzas de las gentes sencillas frente a la voracidad despiadada de los mercaderes financieros. Así que nos dedicamos a buscar y recorrer los de Ginebra durante las escasas horas que nos quedaban antes de emprender el regreso a casa. El último tramo del viaje, de Ginebra a Madrid, lo hicimos en avión, de un salto breve, en apenas un par de horas. Esta es la parada del aeropuerto, ¿no? Sí, vámonos. ¿Habla español? Se ha facturado por internet, ¿no? Sí. Vale. ¡Buen viaje! ¡Buen viaje! Volvimos con una sensación agridulce, contentos por la pequeña aventura que habíamos vivido, pero con la insatisfacción de no haber podido profundizar más en cada una de las 5 capitales que nos pateamos en tan solo 9 días. Nuestro relato no ha sido más que el diario de un arrebato viajero durante unas vacaciones cortas. Un juego tan divertido como fácil de jugar a través de unos cuantos parajes de esa Europa tan nuestra y tan ajena, cercana, distinta y sorprendente.